Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Pero muy buenas tardes, amigos. Esto, como siempre, Actualidad y Mercosur. Hoy, lunes 15 de febrero, tremendo como ha avanzado el año, del 2016. Si todo anduviera bien, el coequiper, el amigo Gustavo Segré, tendría que estar desde San Pablo escuchándonos. ¿Es así, Gustavo? Sí, señor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel. Agradecido, como siempre, a Marcelo D'Alessio en locución y controles. También a Quique Palomo en la producción y, por supuesto, a Laura Baldino en la coordinación general de Actualidad y Mercosur. Miguel, te cuento que se está cayendo el mundo en San Pablo, un diluvio terrible, un día muy complicado desde lo meteorológico y también desde lo político y lo económico, que sí, en el día de hoy lo haremos en la segunda mitad. O sea, arrancamos con Argentina y, por supuesto, es un gusto escuchar tus actualizaciones. Perfecto, sí. Bueno, yo no sé si envidiarte o no, porque aquí estamos con una temperatura espectacular, muy fuerte, y todo indicaría que vamos a tener una semana también entre calores que superan los 30 de máxima y algunas lluvias intercaladas casi día por medio, lo cual el ambiente, diríamos, se va a ir poniendo también espeso. También digo, de la misma manera que vos, asociándolo con el medio ambiente que se está viviendo en otros terrenos. Para que tengas idea cómo ha empezado la semana. Dale. Hemos tenido el dólar mayorista con un muy bajo nivel de negocios y empezó con subas en el segmento mayorista que llevaron a que cerrara hoy en 14.70, 14.80 por unidad, o sea, 7 centavos arriba que el cierre del viernes pasado. ¿Por qué hubo muy bajo volumen de negocio? Porque hoy ha sido feriado en los Estados Unidos. Entonces, la divisa norteamericana presentó una alza en su cotización, pese a las escasas operaciones formalizadas hoy para ser finiquitadas mañana recién, marcaron otro recorrido ascendente, pero en un escenario de acotada fluctuación y amplitud entre máximos y mínimos operados. Vos sabés que acá se estaba dando toda la semana pasada una fluctuación muy grande. De hecho, el nuevo rol de los operadores de cierre de cambio se ve aumentado y jerarquizado por esta nueva situación. Los precios mínimos del día se registraron a media mañana, cuando el tipo de cambio estuvo en operaciones de 14.78.5 por unidad y los máximos en 14.80 en los momentos previos al cierre de hoy. Este total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a 63.025 millones, cuando habitualmente está en estos momentos en alrededor de 300, para que tengamos en claro. Obviamente sin que se registraran operaciones en el mercado futuro desde ya. Esta inexistencia de operaciones en la plaza doméstica, debido a la imposibilidad de liquidarla, como decíamos recién, impone una pausa en el análisis que veníamos haciendo de la tendencia del dólar, porque objetivamente no es representativo el volumen registrado. Si bien la inercia compradora y la tendencia alcista se mantuvieron, dos de las características de la semana pasada, los precios no pudieron superar hoy los máximos alcanzados el viernes pasado y apenas rozaron su nivel al final del día. Y, o sea, Gustavo, recién a partir de mañana vamos a poder ver, cuando se normalice la situación, si vamos a tener un panorama más completo, aunque se sigue pensando que el tipo de cambio se encamina a alcanzar los 15 pesos por unidad en un futuro muy cercano. O sea, que aquello que nosotros veníamos hablando de el ROFEX, ¿no es cierto?, que venía acertando, aparentemente ahora no. Ahora el ROFEX ha dejado de ser confiable. Y este no es un dato menor. Este tema yo te diría que nos da una idea de situaciones que se están viviendo en lo económico y en lo político, que me parece justo caen cuando llega el tiempo de balances.
¿por qué llega el tiempo de balances? Y llega el tiempo de balance porque se acaban de cumplir 2 meses. 2 meses de Mauricio Macri. De hecho, yo hoy me voy a retirar antes porque en un programa de alto rating nocturno de la televisión argentina vamos a analizar precisamente algunos de los temas más gruesos, digo, los despidos, la inflación, qué pasa con el tema de los precios, qué balance hacemos en definitiva de estos 2 meses. Y yo te diría, el primer punto a que nosotros debiéramos abocarnos es un poco qué está pasando en el comercio exterior, qué sensación nos dejan estos primeros 2 meses. Y yo ya estoy empezando a notar, ¿no es cierto?, que a estos 2 meses el ambiente del COMEX está reinando, una cierta desazón. ¿Por qué? Porque todos reconocemos los avances que significa haber salido del cepo productivo, lo hablamos acá. Lo positivo de los anuncios, particularmente hecho por el presidente antes de asumir y luego por la canciller, de reinserción inteligente al mundo. Y es lógico que tal vez haya que darle más tiempo para abrir un juicio definitivo. Por eso digo, una suerte de cierta desazón, para no hablar de desazón. Pero ¿dónde se han generado estas desazones en términos de COMEX? Y obviamente en 2 capítulos. El primer capítulo es que esta nueva etapa de administración del comercio exterior, después de dejar atrás las de JAI, etcétera, etcétera, reemplazado por esto que se denominó el CIMI, ha generado más dudas que certeza. Yo hoy lo charlaba por esta radio con Emiliano Gali y él tomó esta frase que se me escapó a mí de decir que hay más dudas que certezas, porque hay más complicaciones que las que esperábamos con la simplificación de la operatoria. O sea, todos pensamos, si antes veníamos con trabas, ahora iremos hacia el destrabamiento de la operatoria, y por más que el sistema, yo diría, en términos gruesos es correcto, técnicamente correcto, no por el apresuramiento, porque me parece que no se hicieron los ajustes que a lo mejor habría que haberlos hecho, hay muchas correcciones para efectuarlas, ¿no? El punto más oscuro a ser corregido es el de las posiciones arancelarias. Particularmente yo te diría lo que hablamos con vos, ese grosero listado que define cuáles se encuentran bajo régimen de licencias no automáticas, donde, y en los mentideros del ambiente se dice que no hubo errores ni hubo excesos en la confección de este listado, ya que hay 1.390 posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas, y de acuerdo a lo que hablaba ayer y el viernes, con la gente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y de la de Rosario, se calcula que hay 800 de estas, casi 1.400, que corresponden a insumos, o partes o piezas, o repuestos no fabricados en el país, y que se utilizan en muchísimos casos para fabricación de bienes intermedios o finales, que encima muchos de ellos se exportan. O sea, dicho en criollo, el objetivo de protección a la industria nacional, que era el de las licencias, se transforma en un perjuicio y una afectación, particularmente a las pymes industriales exportadoras. Y ahí también... Ahora, la gente, te hago un paréntesis ahí, Miguel, la gente no, quien está a cargo en este caso de la problemática económica, ¿no se da cuenta de esto? No solo se da cuenta, sí, sino que han pedido, precisamente por eso hablé con estas cámaras que te hago mención, le han pedido a las cámaras y hasta a las empresas que se junten y hagan llegar el listado para ser excluidas de ese listado, ¿no es cierto?, que obviamente tiene estos errores groseros. Y en principio, nosotros creemos que sí, que esto va a ser resuelto, y va a ser resuelto, esperemos, a la mayor brevedad. ¿Por qué decimos esperamos a la mayor brevedad? Porque se producen, ¿no es cierto?, algunas confusiones dentro de los puntos a resolver. Fíjate, Gustavo, todos los días, a lo mejor ya te lo han contado, aparece un bloqueo, un número de bloqueo nuevo, sorprendiendo que sea la propia Secretaría de Comercio Interior, cuando todavía están faltando definir inclusive cómo va a ser la intervención de los organismos que adhieran a la operatoria y cómo van a ser los tiempos de cada intervención. Digo, el sector del INTI que va a intervenir, o el sector del INAL, o el INAES, o los distintos sectores que pueden
intervenir de acuerdo a un protocolo que todavía no se ha terminado de reglamentar. No sé si me entendés. Con lo cual, estamos hablando de que la OMC pone un límite de tiempo, ¿no es cierto? 2 meses. Yo te digo, en el día 59, la gente va a estar esperando que mucho antes su licencia no automática esté aprobada. Como resumen, yo te diría que tiene que quedar atrás aquella absurda situación que vivíamos antes y que tanto criticábamos, que una pyme local que produce bienes intermedios o finales para la exportación tenga detenida una licencia no automática de un repuesto, por ejemplo. Esto no puede seguir ocurriendo. Esta situación que ya empieza a muchos sectores a percibirlo, está generando yo te diría, primer plano que origina esta desazón a que hacía referencia. El segundo plano... Ahora, disculpame, por favor, que te corte. Esto no puede ser producto de una falta de estructura por haber conseguido electoralmente la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la nación, y esto demanda de mucha gente con capacidades que a lo mejor no lo tienen los cuadros y tienen que salir a buscarlos y se está demorando mucho, ¿no? Esa es una lectura, ¿no es cierto? Sí. Cuando en los mentideros se dice no hubo errores y no hubo excesos, es porque se entiende que acá hubo alguna pluma de gente que sí conoce y que, te insisto, los que por ahí tratamos de mirar bajo el agua, digo, no fumar bajo el agua, decimos que no hay casualidades en esto, sino que hay causalidades. Entendí. Y prefiero dejarlo ahí. El segundo plano, que era el que yo había entrado recién, lo charlamos con vos, afecta directamente al Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y obviamente en el marco de esta desazón que te cuento, lo ocurrido con la agencia, la que iba a ser Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, tal cual lo había anunciado en su oportunidad, y que finalmente, pujas internas mediante, ha terminado, Gustavo, en una modesta agencia de inversiones que se ha puesto en marcha. Algunos dicen puesto en marcha, nosotros decimos que se va a poner en marcha aparentemente en marzo, pero la semana pasada ya con la designación, ¿no es cierto?, del nuevo responsable, que no es Marcelo Elizondo, con objetivos que poco tienen que ver con las aspiraciones y necesidades que él ahora exige y que nosotros habíamos discutido tan profundamente, ¿no es cierto?, cuando sacamos el decálogo y cuando Marcelo se hizo cargo de terminar el diseño, ¿no es cierto?, y cuando inclusive hasta fue anunciado por los medios que él iba a estar a cargo. De acuerdo al comunicado oficial... ¿Sabés quién es? Sí, Procassini, un ingeniero industrial de Lidva con una larga trayectoria es menor que nosotros, trayectoria internacional, ha vivido en muchos países, pero que no proviene del ambiente productivo, sino de fondos de inversión transnacionales. Y esto también ha llamado la atención, porque, digamos, a ver, el comunicado dice que no, y tenemos que hablar de comunicado porque no invitaron al periodismo, no hubo invitaciones al periodismo. Se va a enfocar en inversiones locales, se van a desburocratizar trámites y se va a aportar a la facilitación de proyectos. Tiene poco que ver con la ambiciosa ganas que teníamos de que existiera una agencia, un lugar que manejase el conjunto de las inversiones, particularmente las extranjeras, y el comercio exterior. Bueno, esto no ha salido así, y la sensación que hay, ¿no es cierto?, es que, la realidad es que ya llevamos 2 meses demorados en poner en marcha la agenda de la competitividad. Y este hecho, Gustavo, a vos no se te escapa, se agrava porque el mundo no nos espera. Y todos los días tenemos novedades. La última, la más trascendente, la firma del TPP el 4 de febrero, ha creado la mayor zona de libre comercio que nuclea arriba del 40% del PBI mundial y 800 millones de habitantes consumidores, digamos. Y este hecho, que es de singular implicancia, no solo para los países firmantes. Como ejemplo, el PBI anual de los Estados Unidos va a aumentar en 13.000 millones anualmente, pero también trae consecuencias para los que no integramos, los que no somos firmantes. Se van a ver perjudicados con desvío de comercio internacional, desvío de inversiones. Si hoy en día, como lo hemos hablado con vos más de una vez,
El 80% de lo que se transa en el comercio internacional se hace a través de cadenas globales de valor. Y a su vez, el 60% del flujo comercial corresponde a bienes intermedios. A ver, no se entiende cómo podemos seguir mirando este partido desde la tribuna, sin reaccionar como venimos aspirando vos, yo y tantos amigos y operadores y fundamentalmente las pymes, ¿no es cierto?, las industriales que han visto y están viendo frustrada una oportunidad con la cual nos habíamos todos ilusionado mucho. Vamos al corte y cuarto y volvemos. Dale, y me quedo con dos temitas vinculados a esto que acabas de decir. Sí, señor, adelante. Actualidad y Mercosur. Conducen Gustavo Segré desde Sao Paulo y Miguel Ponce desde los estudios de Trade Radio. Y con este temazo que no queríamos cortar, Gustavo, vos sabés las saudades que hay circulando aquí en el ambiente a ambos lados del vidrio, ni te digo. O sea que acá le dicen el rey, ¿no? Es el rey Roberto Carlos de la época de los años 60 y 70. Sí, señor. Y te cuento que esta música es muy interesante porque Lady Laura se le escribe a Roberto Carlos para su mamá. ¡No! Que se llamaba Laura Moreira Braga, Laura Moreira Braga, sí, que nace el 10 de abril de 1914 y se muere el 17 de abril del 2010. ¡Opa! Ella era del interior del Espíritu Santo. O sea, casi 90, perdón, acabo de sacar la cuenta, casi 96 años. Sí, claro, sí. ¡Qué bárbaro! Se había casado con el relojero Robertino Braga, también nacido en la misma ciudad de Mimoso. ¿Dónde es eso? Como costurera. Mimoso es interior del Espíritu Santo. Allá al norte. Al norte de Río de Janeiro. Al norte de Río, claro. Ahí se mudan para Cachoeiro de Itapemirim, también en Espíritu Santo, donde nace Roberto Carlos, que es el último hijo del matrimonio, que es el más chiquitito. Esta señora Laura tuvo 4 hijos: Roberto Carlos, Lauro Roberto, Carlos Alberto y Norma. Mira vos, qué lindo. Siempre Actualidad y Mercosur contando la historia por detrás de la música. Sí, señor. Te hago una pregunta que cada vez que voy a Brasil se me queda pendiente. ¿El significado real de cachoeira es cascada? Cascada, cachoeira es cascada. Sí. Bien, porque muchas veces cachoeira del norte, cachoeira del sur, cachoeira de esto, y me quedaba con la idea, suponía que era cascada, pero tenía esa duda. Me ibas a hacer 2 preguntas. Sí, la primera pregunta tiene que ver con el tema del dólar. Estamos ahí medio asustados por la cuestión del dólar, pero ayúdame a recordar, cuando comienza el gobierno y se libera el tipo de cambio, el dólar estaba promedio 14 pesos. No, un número. No. Empezó por abajo sorprendiendo, 13 y chirolas. Bueno, sí. Ponele que sea 13 y chirola, 13.50. Si le agregamos la inflación de enero, es el 4%, estamos hablando de 14.4. Ponele que le agreguemos como son dos meses. Pero un poquito, tenemos datos. Acaba de aparecer valores de inflación. Vos decís que es el 4. ¿Cuánto dice el índice Congreso de hoy? El IPC Congreso que acaban de dar a conocer dice 9,9% de inflación para los últimos 3 meses. Que dividido en noviembre, que no correría. 2,2% para noviembre, 3,8% para diciembre y 3,6% en enero. Recién acaban de dar este. ¿Escuchás esto, Gustavo? Escuché, pero si vos haces un promedio de 6%, no obstante que puede ser uno sobre el otro, sí, y tenés 13.50, ponele números redondos, más el 4% te da 14.04, sí, más el 4% te da 14.60. Sí. O sea, la desvalorización en este caso está por arriba, claro, de la inflación, está recuperando valor sobre la inflación, ¿no? Sí, señor. Y si va a 15 ni te digo. Claro. Ahora, la otra observación que había era, yo creo que hay una cuestión de paciencia, y esto lo observábamos hoy con mi hermano Germán en una reunión donde habían bastantes argentinos, sí, que le reclamaban al gobierno de Macri: estamos haciendo esto, y falta hacer esto, y falta hacer el otro. Y vos observás una falta de paciencia, sí, para una economía que vino muy dañada, independientemente de lo que uno piense políticamente, pero había mucha cuestión de intervención de gobierno en cuestiones, indicadores económicos que no debía tener, como el caso de las tarifas eléctricas, sí, señor, inversiones, dólar, economía y demás, sí, cepo, sí, y tal. Entonces uno observa como que la paciencia está en muy corto plazo para alguien al que seguramente no va a conseguir hacer muchas cosas, no obstante que se está y puede estar equivocándose en otras tantas, pero en 2 meses no conseguís cambiar una realidad de 12 años. Elemental.
Total acuerdo contigo, total acuerdo contigo. Lo que se espera y lo que empieza a ver, yo lo que estoy notando en la línea de lo que vos decís, es que esas impaciencias tampoco son neutrales y tampoco son casuales. Son causales. Acá se está dando un debate que tiene que ver con lo ideológico, pero tiene que ver con lo político. Tiene que ver con lo ideológico en cuanto a ataques a Prat Gay y en definitiva, el programa económico tal cual se está llevando adelante. Y cuando digo programa, a lo mejor me estoy excediendo porque no hay un programa, sino a cómo está fluyendo la economía. Está siendo tocada por derecha y por izquierda. Obviamente, por derecha, por sectores que inclusive desde dentro del PRO están ya hablando de un segundo tiempo. O sea, creo que lo tocamos contigo, se hablaba de que iba a haber un primer tiempo de correcciones, que las tenía que de camino sucio, llamémosle así, de tarea sucia, que es esto de echar gente, ajustar, etcétera, etcétera, las paritarias, bueno, que iba a ser llevado adelante por este primer equipo. Y que iba a haber un segundo tiempo, que algunos hasta ya le han puesto nombre, el tiempo del desarrollo, que estaría con otro equipo. Algunos dicen que es un equipo que inclusive ya se está reuniendo y está funcionando. ¿Dónde? En el Banco Nación. Ahí está, usted lo dice, no lo digo yo. Parece que allí, y entonces hoy tenemos, ayer tuvimos, el fin de semana tuvimos voceros que dicen que con gradualismo no puede haber solución al tema de la inflación. Muchos, Gustavo, que no habían hablado de inflación nunca, ahora lo han colocado en el centro de la escena. Y tienen recetas y hacen análisis comparativos y dicen que nunca hubo, como Kachanowski, nunca hubo un programa exitoso antiinflacionario que no fuera por shock. Creemos que hay algunos elementos en el mundo que marcan que sí, como tampoco la inversa es absoluta, ¿no es cierto? Tampoco todos los programas de shock han dado resultados. Yo recuerdo el Rodrigazo, sin ir más lejos, y algunos otros, ¿no es cierto? Es decir, me parece que esto hay que mirarlo claramente desde la intencionalidad y desde dónde se dice, desde dónde se para quien lo dice. Este es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, esto sí está pasando. Entonces, yo coincido con vos. Acá, lógicamente, hubo un debate en el que participamos todos, y me incluyo, gradualismo o shock, inclusive antes de que asumiera Macri. Y decíamos algunos que esta era una falsa dicotomía, que había medidas que había que tomar de shock y otras gradualistas. Sin ir más lejos en los temas que analizamos nosotros, una política de shock tenía que ser el INDEC, nombrarlo como se nombró al amigo Jorge Todesca. La semana esta, no es casual que lo traiga Todesca, esta semana vamos a tener los primeros indicadores, donde es muy posible, Gustavo, que nos enteremos el número final del 2015 de la balanza comercial, que aún no lo conocemos. Algunos se animan a arriesgar que, de acuerdo a las tendencias y a las correcciones que había que hacer mes a mes sobre el truchaje de las exportaciones, es muy posible que tengamos déficit comercial en el balance del 2015. Es muy posible que hayamos terminado... Vergonzoso. Yo creo que esto, además, si uno lo analiza en términos simbólicos, habrían asesinado en la última parte a los gemelos que se enorgullecía Néstor. ¿Vos te acordás? Néstor se enorgullecía del superávit gemelo comercial y fiscal. Ninguno de los dos habría sobrevivido de esta manera, si se confirma esto que estamos diciendo. Pero al margen de eso, decíamos, esto política de shock y otras políticas gradualistas. Yo creo que si hubiéramos salido un poco más gradualmente del tema de las de Jai, a lo mejor cumpliendo inclusive los plazos que nos habíamos comprometido con la propia OMC, o un mes más o 2 meses más, a lo mejor hubiéramos salido sin esta diríamos, necesidad de estar corrigiendo día a día el sistema SIMI. De hecho, yo me encontré la semana pasada felicitando a la FIP porque sacó un manual de uso, que le llama, para
la aplicación del sistema SIMI, que la verdad es una pinturita. Nos ha venido a clarificar a muchos, y particularmente los que estaban más desesperados eran nuestros amigos los despachantes, hasta con fotos, ¿no es cierto?, reproducciones de pantallas, cómo hay que ir haciendo paso a paso todo el proceso de la SIMI, qué hay que hacer cuando aparece tal o cual intervención, ¿no es cierto?, de tal o cual organismo, la mayoría de las intervenciones que están apareciendo, y la aclaración, ¿no es cierto?, que hace la propia AFIP de decir, señores, esto no significa que esté observada, significa que está intervenida, pero no está observada. Bueno, este tipo de cosas resultaron, a lo mejor, si hubiese salido gradualmente en este caso, a lo mejor hoy estaríamos hablando con otro tono y otro medio ambiente y otra situación, a lo mejor un poquitito más simpática, ¿no? Ahora, Miguel, tengo otro comentario antes de ir al segundo corte. Una de las cuestiones que se leía acá en la prensa brasilera sobre Argentina era la cuestión de las paritarias, de tema central, de los sueldos. Tema central. ¿Cómo está esa situación? Y yo me gustaría después comentarte rápidamente cómo es acá para hacer un paralelismo entre los dos. Sí, claro. Yo te diría es la piedra de toque. Digamos, habría sido muy importante la reunión que hubo de las 3 CGT, donde quedaron afuera las dos gremiales, la de Yasky y la de Micheli, ¿no es cierto?, vinculadas a la CTA, pero la reunión de las 3 CGT con el presidente y algunos de los principales ministros. Allí, de acuerdo a todos los indicadores, el resultado final de la charla habría sido casi una coincidencia en que no va a poder haber una única paritaria anual. Quiero decir, una paritaria que abarque el conjunto del año, sino que habría paritarias parciales. De mínima, 2, o sea, 1 hora, y luego a junio, julio, en función de cómo haya funcionado la inflación, revisamos. Y esto empezó a ser consenso. Obviamente todos estamos mirando con mucha atención qué pasa con el cierre en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la primera paritaria es la de maestros en la provincia de Buenos Aires, histórica, todos los años hay problema, cuando no hay arreglo no empiezan las clases, y bueno, y todas las complicaciones que eso implica, pero esencialmente marca un poco la cancha para el resto de las negociaciones paritarias. Mi sensación es que el gobierno que dijo inicialmente que iba a tolerar, llamémosle así, valores entre el 20 y el 25, hoy está pensando que el 25 no es un techo sino es un piso, está aceptando esta situación, sobre todo a medida que se van conociendo estos números. Y yo creo que encima, si esto se realiza en marzo, cuando la gente haya vuelto, cuando las tarifas ya hayan tenido que ser, las tarifas nuevas, ya hayan entrado en vigencia y haya llegado la primera factura, cuando haya que pagar las cuotas iniciales de los colegios, en el caso de colegios privados o no, la compra de los equipos, ¿no es cierto?, escolares que siempre son a comienzo de año, de los manuales, etcétera, 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 y las primeras cuotas de los que salieron de vacaciones en cuotas, bueno, ahí vamos a notar una situación que debe ser resuelta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con precios ya devaluados, ¿no es cierto?, o sea, ya incrementados, y estamos viviendo con las paritarias anteriores. Vamos al intervalo y volvemos. Sí. Dale. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Trade. Espacio publicitario. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo.
APM Terminals, una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Fin espacio publicitario. Qué temazo tenemos hoy, Gustavo, ¿no? Estamos con todo hoy, ¿eh? Sí, claro. Nos esmeramos con Quique. Sí. Se han esmerado con Quique, dicen acá, pero además, yo me imagino la gente que viene, que está escuchando ahora, la mayoría, hay una inmensa mayoría que está volviendo de Brasil. Entonces esto les viene como anillo al dedo. Se bajan y vuelven. Se bajan y vuelven. No, pero además no tenés cómo bailar. Vos sabés que O Canto da Cidade, que es una música de Daniela Mercury, que la escribió con Tote Gira y la lanzó en 1992. Fue el primer compacto simples donde el mismo nombre aparece como Mercury. Ella comienza a cantar, explota, en ese momento explotó. Recuerdo inclusive haber ido a ver un show de Daniela Mercury en el Luna Park, allá por 1992-93, y estuvimos con mi hermano también en un fin de año en Río de Janeiro, donde Daniela Mercury juntó 1 millón de personas para el pase de año, digamos, que hasta hoy sigue siendo de alguna manera una reina de Bahía. Este canto de la ciudad fue escrito para la ciudad de Salvador y menciona de alguna forma que el color de la ciudad soy yo y el canto de la ciudad es mío. Esto es lo que dice cuando dice acorde de esa ciudad sou eu o canto de esa ciudad é meu. De manera que es un himno donde, bueno, además todo el mundo conoce la letra. Daniela Mercury ha tenido un carnaval excelente y vos fíjate que el sábado, estamos hablando 2 días atrás, en la ciudad de San Pablo, muy cerca de la avenida Paulista, junto con otra de las reinas de Bahía, que es Ivette Sangalo, que la hemos pasado varias veces en el programa, estuvieron un trío eléctrico cantando con la gente en forma gratuita. O sea, el que quería se juntaba y iba cantando. Y esta música, por supuesto, fue tocada. Qué bueno. Te hago una consulta, Gustavo. ¿Hay alguna de las dos que sea más reina que la otra de ellas? Son épocas diferentes. Yo te diría que hoy es Ivette Sangalo y por otro lado Claudia Leite, que también ha participado con alguna música en nuestro programa. Daniela Mercury es una persona ya de unos 40 años que ha tenido una historia muy particular porque, aprovechando 2 segundos, ella tenía una familia constituida con hijos y demás, se separa del marido y se casa con otra mujer. Ah, cierto, claro, es verdad, me había olvidado esa historia. Y dio muchísimo que hablar, por supuesto. En épocas que no era tan común como ahora. Perdón, se casa con otra mujer el marido. No, ella. Ella, Daniela. Qué bueno. Claro. Ella se casa con otra mujer. Y comenzaron inclusive a aparecer en programas de televisión y a salir por varias revistas, reivindicando, porque tiene hijos ya de una edad, no son bebés, ¿no? Digamos. Pero muy interesante, y por supuesto se mantiene en todo lo que tenga que ver con Bahía la música de Daniela Mercury. Si bien es la música de aquella época, no ha escrito cosas nuevas que ha pegado en éxitos, pero sigue siendo hit del momento siempre que son tocadas. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, linda historia. Gustavo, vos querías hacer un paralelo en el tema paritaria con Brasil. Sí, comentarte cómo es acá, compartir cómo es acá. Acá las paritarias se hacen una vez por año, se conoce como decidio, y en general, para todas las empresas chiquititas, es el sindicato patronal, o sea, el sindicato que representa al sector de los dueños de las compañías, que negocia con el sindicato que representa a los empleados y determinan un porcentaje, generalmente un poquitito arriba de la inflación. Claro que estamos hablando de inflaciones mucho más bajas que la Argentina, ¿no? Sin duda. En épocas, por ejemplo, donde la inflación terminó el año 2014 en 6.41%, el ajuste generalmente era del 7%. Entonces, había un recupero, pero si vos considerás el mes a mes, el recupero se efectúa en los primeros 2 o 3 meses, después vuelve a tener pérdida del poder adquisitivo. Con una inflación del 2015 que cerró en el 10.67%, entendemos que los decidios de este año 2016 deben estar en torno al 11-11,5%. Y esto se da una vez por año, nada más. Las empresas grandes negocian individualmente con el sindicato, donde cada empresa
arregla los acuerdos que tenga, en distribución de ganancias si hubiera, en pago de alguna obra social o alguna mejora en el pago de lo que sería el vale refeizón, que es lo que la empresa le paga a sus empleados para comer. Y un dato muy interesante, el vale transporte es un acuerdo que tiene la Convención de Legislación del Trabajo, donde la empresa le paga a cada empleado desde que sale de su casa hasta que llega a la empresa. O sea, hace parte de la retribución que el empleado tiene el llegar de su casa al trabajo y volver del trabajo a su casa. Mirá, no es un costo de él. Ignoraba eso. No es un costo de él. Y lo que la empresa podría de alguna manera descontarle sería hasta el 6% de su sueldo. La mayoría de las empresas no le descuentan este valor y claro, buscan gente que vivan relativamente cerca, porque si vos tenés una persona que tiene que agarrar 4 ómnibus para llegar, además del tiempo que va a perder, es un valor que la empresa le debe pagar, obligatoriamente. Sin duda. Muy interesante. Gustavo, entramos ya a la realidad brasilera. Sí, te cuento que hay de todo y para todos los gustos, sí, Miguel, porque hay una cuestión vinculada a los indicadores que podríamos iniciar esta parte brasilera mencionándolos. El dólar tuvo un alza bajita, 0.17%, después de la semana de carnaval, terminó rozando los 4 reales, 3,996. La bolsa subió también, pero está en valores muy bajos en relación a aquel increíble 2008, donde llegó al tener 72.000 puntos el índice Bovespa. Hoy está en 40.092, o sea, prácticamente la mitad en números redondos. Y por supuesto esto golpeado por una inacción del gobierno, porque Dilma está preocupada por un montón de frentes y esto le genera que todas sus fuerzas estén y te sitúo algunos de los problemas. Continúa, por supuesto, no obstante con mucha menos fuerza, la cuestión vinculada al juicio político. Esto no se terminó, esto está aún en un Congreso que acaba de volver de su receso de verano, que así que tomó otro mini receso de carnaval y recién ahora empieza a trabajar activamente. Claro. El PMDB, que es el partido del vicepresidente de la República, Michel Temer, se encuentra en campaña interna, ya que Michel Temer está jugándose la presidencia del partido y hay algunas internas, específicamente el presidente del Senado, Renan Calheiros, que lo quiere apartar. Presidente del Senado que está también muy investigado por una cuestión de unos años atrás y que ahora la Corte Suprema autorizó la continuación del proceso, donde una empresa que está vinculada a la Petrobras, para mencionarlo también como un dato de color, le pagaba una pensión a una señora que tenía una hija con Renan Calheiros y que esta hija era extramatrimonial y nadie sabía. Sensacional. Esto fue descubierto, se inició un proceso porque obviamente de dónde salía la plata, o sea, imaginemos que vos pagás una cuenta mía y no aparece en ningún lado, decís, ¿cómo? Pará, ¿de dónde sacabas la plata para pagarle a Gustavo y por qué le pagabas a Gustavo esto? Claro. Bueno, esto empezó ahora a ser autorizado por la Corte Suprema a investigar y es una gotita más que complica todo porque la situación está muy endeble para el gobierno. Vos fíjate que los economistas estiman una perspectiva mucho peor de lo que tenía al inicio del año, que ya era mala, con una inflación que estaría en el 7.61%, recordando que la meta aquí en el máximo es el 6,5%, con una proyección para el Producto Bruto Interno de caída del 3.33%, a comienzo del año era el 3.21%, donde nadie contrata a nadie, Miguel, y donde nadie invierte nada, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Y vos la ves a Dilma hablando del Zika virus y diciendo que el mosquito es un virus, donde habla realmente cosas que nadie le entiende, y que está muy preocupada porque su situación se complica por un montón de lugares. En una intención de tratar de decir, bueno, estoy haciendo algo en lo económico, generó un plan para elevar el crédito en 83.000 millones de reales, son unos 21.000 millones de dólares, sobre todo para pymes, pero no debe tener mucha efectividad porque le estaría dando a cada una de las pymes 30.000 reales. Y 30.000 reales para una empresa no la salva ni le define ninguna inversión. Entonces,
esto complica. Por otro lado también es importante mencionar que entre otros de los problemas que tiene era la equilibrar las cuentas públicas. Brasil ha tenido en el 2014 un déficit fiscal que lo ocultó, que le generó inclusive otro de los problemas que hoy Dilma tiene que tratar de solucionar, que es el tema de las pedaladas fiscales, el maquillaje en las cuentas públicas, que está en proceso de análisis en el Congreso también, y que al equilibrar las cuentas él se obligó, el gobierno de Dilma, a bajar los gastos. Hemos hablado varias veces, Miguel, que entre otras cosas hacía reducción de ministerios, que entre otras cosas iba a cortar 1000 de los cargos comisionados, y hasta ahora no hizo nada. Y lo único que dijo cuando le preguntaron, bueno, vamos a esperar a marzo para ver qué pasa. Y esto el mercado lo ve con mucha preocupación porque se da cuenta que el gobierno continúa gastando como si la fiesta continuara, y la fiesta se terminó, las luces ya se apagaron y ahora hay que ver quién paga la cuenta. Sí, claro. Y en ese quién paga la cuenta seguimos con problemas. El día de hoy, esto es algo muy fresquito, el juez Moro, que es quien está investigando todo el tema del escándalo de Petrobras y que ha colocado presos a más de 100 personas y que ha determinado la delación, el arrepentido de más de 23, le envía al Tribunal Superior Electoral datos concretos y pruebas que se utilizó para la campaña electoral del PT y del PMDB, me refiero a Dilma Rousseff y Michel Temer, recursos ilícitos provenientes de la corrupción de Petrobras. Tremendo. Y esto, que es fresquito, acaba de salir del horno, es un tema muy preocupante porque el Tribunal Superior Electoral está evaluando en este momento una denuncia del PSD, partido de Aécio Neves, en que acusa a Dilma Rousseff precisamente de este tema. Tremendo. De decir, señores, si ustedes utilizaron recursos ilícitos, deben cancelar lo que acá le dicen la chapa, que es la fórmula presidencial. Correcto. Y el Tribunal Superior Electoral tiene autoridad para eso, o sea, no necesita ir a una autoridad superior como sería la Corte Suprema. Si esto es así, debería asumir interinamente Eduardo Cunha, muy investigado en Petrobras, con acusaciones de todos lados, le tiran tiro de todos lados, y llamar a elecciones en 90 días. Correcto. Y esto acaba de salir hoy, o sea, es un tema de mucha preocupación porque el juez lo que dijo es, señor Tribunal Superior Electoral, aquí le mando las pruebas de que la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer tuvo recursos ilícitos. Correcto. Haga usted lo que quiera. Buenísimo. Último intervalo, me despido, salgo hacia el canal y queda toda la responsabilidad desde Sao Paulo. Abrazo. Te mandamos un abrazo grande y te vas a perder lo que puede ocurrir con Lula en esta semana, pero después lo escuchás. Sí, señor. Gran abrazo. Gran abrazo, Miguel. Chao, hasta luego. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Somos lo que fuimos, un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Qué música, Marcelo, ¿eh? Qué temita, ¿eh? Qué tema. Vos sabés que esta canción que se llama Construcción, es una canción del cantor y compositor famosísimo Chico Buarque, que fue lanzada en 1971, el álbum tenía el mismo nombre, y que junto a Pedro Pedreiro es considerada una de las canciones más emblemáticas sobre la visión crítica, ¿no?, que tenía Chico Buarque en la época de la dictadura. Claro. La letra, y esto es algo muy interesante, está compuesta en versos dodecasílabos que siempre terminan en una palabra, se llama proparoxítona. Ajá, qué difícil. 17 versos de la primera parte, son 4 cuartetos acrecidos o sumados a un verso deshecho. Ajá. Y es algo que, bueno, junto con los arreglos de un maestro que se llama Rogerio Duprat, es una melodía muy repetitiva, pero que te pegan en la cabeza, y sobre todo porque fue hecha en los periodos más severos de la dictadura militar, ¿no? En medio de muchísima censura, de persecuciones políticas. Chico Buarque justamente había retornado de Italia, había vuelto a Brasil, Italia, ya por marzo de 1970, donde se había ido exiliado en el 69. Y cuando vuelve escribe esta canción. La tengo muy presente del regreso a nuestra democracia, después del proceso también, que se difundía mucho en la República Argentina.
La verdad, felicitaciones, porque la música de hoy, excelente. Nos inspiramos mucho, hoy estábamos más inspirados que otros días. Sí, muy lindo. Y lo hablábamos fuera del aire, pero me parece que la cuestión de estar por teléfono en lugar del Skype le da una vida al programa muy diferente, ¿no? Es probable, sí, puede ser, es verdad lo que decís, sí. Bueno, te cuento, Marcelo, ya que me has quedado como coequiper, que en la última parte del programa vamos a hablar de un personaje que es Lula, por supuesto, y que tiene un cambio gigantesco en la visión, primero de la gente y segundo de la justicia. Y digo de la gente porque Lula, recordemos, se va del gobierno, de su segundo gobierno, con el 82% de aprobación. Claro. Para un presidente en segundo mandato es un valor increíblemente alto. Vos fíjate que se va, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, por mencionarlo así, se fue con mucho menos que lo que Lula se va de aprobación, pero esto comienza a caerse violentamente a partir de los escándalos del Partido de los Trabajadores, donde recordemos también en el 2005 surge un escándalo gigantesco que se denominaba el Mensalón, donde el Partido de los Trabajadores, por intermedio de un señor, un publicista que se llamaba Marcos Valerio, le daba fondos a congresistas vinculados al partido para que aprueben leyes que eran de interés del gobierno de Lula. Y Lula pasa impermeable a ese proceso, inclusive después de ese proceso gana la reelección a través de votaciones donde roba en la primera parte de la elección, ni siquiera fue a segunda, y comienza a perder muchísimo apoyo popular, donde se observa que no solamente el partido había robado fortunas, en este caso nuevo de Petrobras, donde había utilizado estos recursos para un montón de cosas vinculadas al partido, a quedarse dentro del poder y sobre todo al enriquecimiento de muchos de sus dirigentes. Tanto es que los últimos 2 tesoreros del partido y los últimos 2 presidentes del partido están presos. Lula empieza a estar muy acorralado por la justicia a partir de una investigación que se denomina Celotes, que investiga el supuesto esquema de pagos de propina, como le dicen acá, de coimas, para aprobar medidas provisorias que beneficiaban al sector automotriz. ¿Propinas se llaman las coimas? ¿Cómo? ¿Propinas se llaman las coimas en portugués? Propina se llama coimas. O sea, si alguien te dice propina, acá no es la propina del mozo. Mira qué confusión grande puede llegar a tener la coima, sí. La propina al mozo, para hacer una mención, es la tasa de servicio. Claro, que a veces es optativa. Entonces vos vas a un lugar, te atendieron bien, y si vos le decís, quiere una propina, venga que le dé una propina, decís, no, yo no hice nada ilícito, no necesita pagarme ninguna propina. Va a mirar para los costados. Bueno, en esta cuestión de Celotes, una empresa del hijo del presidente, Línea, Luis Claudio, el mayor, recibió 2,5 millones de reales. Y esto lo recibe por un escritorio, por una oficina de un lobista contratado por las empresas automotrices, y cuando le pregunta a la policía al hijo de Lula, bueno, a ver, dame algo, ¿qué fue lo que hiciste por 2,5 millones? Le entregó un trabajo, y lo hemos mencionado en el programa algunas veces, impreso de internet, ya lo copió de internet. Bueno, en ese caso Celotes, está la investigación contra Lula, y el crimen sería de corrupción pasiva. Esa es una de las 5. El otro es el triplex de Guarujá, que es un inmueble en un condominio construido por una cooperativa que se fundió y que hoy está en investigación también por haber retirado recursos para el Partido de los Trabajadores. El presidente de esta cooperativa de bancarios es el que está preso como tesorero del Partido de los Trabajadores, José Bacarineto, y se le acusa a Lula, y sobre esto tiene que declarar el próximo miércoles como investigado, porque Lula compró, en teoría, una cuota con una opción de compra de un departamento en que una constructora, OAS, muy acusada también en el caso Petrobras, colocó 770.000 reales para construir o arreglar o reformar este departamento, le colocó hasta un ascensor privado, y claro, Lula dice, no, yo compré en realidad una opción de compra, pero yo no sabía si lo iba a comprar, y nadie le pone 770.000 reales, el equivalente sería $200.000, a un departamento sin saber quién lo va a comprar, ¿no? Esto, sí, es obvio. Bueno, en este caso, y esto es el caso, te diría, uno de los más complicados para Lula desde el punto de vista
de la situación, porque debe declarar el próximo miércoles y va como investigado. O sea, podría salir de esta investigación como denunciado ante la justicia. Los crímenes que se le vinculan es ocultación de patrimonio, lavado de dinero y corrupción pasiva. Rápidamente, porque tenemos 2 minutos, me parece, ¿no, Así Marcelo? es, sí, 2 minutitos. Bueno, tenemos un sitio que es una estancia en Atibaia, es una ciudad del interior de San Pablo, mismo caso, constan a nombre de 2 amigos del hijo. Fueron reformadas estas propiedades por 3 o 4 constructoras también de Petrobras. Lo reformaron porque son buenos y porque Lula ahí fue 111 veces en los últimos 2 años. Yo creo que vos ves a tu mamá o yo veo a la mía mucho menos de lo que Lula viajó a este lugar. Claro. Las sospechas en este caso, improbidad administrativa y corrupción pasiva. También está vinculado por corrupción pasiva al tema Petrobras. Si bien no fue citado por delatores, Néstor Cerveró, que es uno de los acusados, mencionó que fue al cargo por una indicación de Lula para retirar unas deudas que el partido tenía en cambio de los contratos del estatal. Y el último, y según Germán, mi hermano que es abogado, el más complicado para él es el tema de tráfico de influencia, porque se lo acusa de cobrar varios millones de empresas constructoras que después que Lula viajaba a determinado país se liberaban créditos y se liberaban pagos. Así que estamos en una situación donde una semana puede ser muy complicada y podemos tener algunas noticias a partir del miércoles sobre esta cuestión judicial de Lula, donde hoy, y con esto termino, se reunió con el Partido de los Trabajadores para alinear una estrategia. Y la pregunta ahí que surge es, ¿para qué una estrategia si uno es inocente? Claro. Bueno, seguramente el lunes que viene en Actualidad de Mercosur va a haber grandes novedades con respecto a... Grandes novedades y seguramente estamos, te digo, adelantando algunas cuestiones que mañana deben estar en algunos diarios. Me imagino que sí. Por supuesto, te agradezco muchísimo la ayuda. Marcelo, un fenómeno en la locución y controles, Quique Palombo en la producción y Laura Baldino en coordinación general, en esto que con tanto cariño todas las semanas hacemos y se llama Actualidad de Mercosur. Nos vemos la próxima semana, un abrazo grande a todos. Abrazo, hasta la próxima.